Viernes por la tarde. Regresas a casa después de un día aburrido de la escuela. Abres la puerta con las llaves que te acaban de entregar porque ya eres un niño grande. Tienes un par de minutos para jugar a tu consola favorita antes de que lleguen tus papás del trabajo. Le das el típico soplido al cartucho, presionas el botón de power, tomas el control y te preparas para los mejores 20 minutos del día. Hasta que de pronto un grito, ¡ya está la comida!, te interrumpe tu juego. Y no sin antes darte un regaño de ¿qué estás haciendo tanto tiempo perdido en los videojuegos? Te vas a quedar ciego de tanto Nintendo. Sí, porque para las mamás todas las consolas son Nintendo. Este es el tema del día de hoy en su podcast Generacionados. ¿Cómo estás? Conmigo está Lacho. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues aquí dándole con todo en nuestro tema del día de hoy, que ya nos tenía bastante emocionados porque ya teníamos ganas de hablar de esto. Sí, es un tema que nos gusta mucho porque nos tocó vivir ese cambio de tecnología y afortunadamente para nosotros llegaron los videojuegos. Definitivamente una gran parte de que nos vio crecer en la parte de los videojuegos, que ya llegaremos a eso, pero vamos a cubrir varios aspectos tecnológicos que han cambiado nuestra generación y las generaciones que siguen. Así es, queremos tocar la tecnología desde los 80s, cómo ha ido cambiando, qué fue lo que vino llegando de tecnología en esa década, luego ir pasando a los 90s y a los 2000s. ¿Qué te parece? Muy bien, pues empezamos con todo. ¿Con qué te gustaría empezar de una vez? Pues en los 80s llegó el Walkman. No sé si te acuerdas, si tuviste alguno. Yo en lo personal sí tuve uno y para mí fue wow. Tuve uno Sony Walkman que tenía la modalidad de Super Bass y tenía un sonido surround, no sé cómo se dice, pero se escuchaba increíble. Me quedé impresionado, o sea, esos Sony Walkman nunca los voy a olvidar. Y es que ese cambio, bueno, a mí me tocó muy imponentemente desde la música en formato portátil, porque antes pues era de que ponías en casa tu disco o tu reproductor casero, que no lo podías llevar a ningún lado, Sí. pero ya llevar un dispositivo contigo que te permitiera escuchar tu música en el camino era Sí, de lo ¿verdad? más loco que había. No sé si había radios, de hecho, ahora que me pongo a pensar, no sé si antes había alguna especie de radio portátil, que supongo que sí, ¿no? Debe de haber, pero yo creo que la explosión de los transistores que permitió que los dispositivos portátiles se masificaran ya Sí. empezó a partir del Walkman para acá. Entonces, algunos Walkman, tal vez no los Sony, porque Walkman era registrado de trademark de Sony, Ah, ok. pero ya generacionalmente se le quedó conocido a cualquier dispositivo de reproducción portátil como Walkman. Y algunos que no eran de Sony traían radio incluido. No sé si te tocó también. Sí, claro, de hecho, en aquel entonces pues todo era batería AA, AAA, creo que eran AA las que usaba, eh, pero pues si usabas cassette muy seguido, pues las baterías te duraban mucho menos. Entonces la opción más económica pues era utilizar, de hecho a veces los cassettes, no sé si te tocó, se escuchaban ya así como que, o sea, súper lentos, ¿no? De que ya la batería ya no estaba, ya no tenía suficiente potencia. Sí. Entonces ya nomás tenías la opción de radio y a veces ni eso, ¿no? Entonces tratabas de exprimir la batería lo más que pudieras. Y luego había unas pilas que eran como nada más hechas para control remoto que si se las ponías a un Walkman o así Ah, le duraban sí, bien poquito. no aguantaban nada. No aguantaba nada. Y más, no se dijera si se las ponías a un carro de control remoto, no te duraba ni para el arranque, yo Sí. creo. Bueno, eso es con respecto a los Wallman. También en los 80 llegó las consolas de videojuego. Mm. La consola de el NES, el que conocemos como Nintendo, y el Sega Master System. No sé si te tocó alguna de esas. Sí, me tocó, claro, el NES. Contaba la anécdota el otro día en casa de unos amigos que mi primer Nintendo me llegó una vez que mi papá viajó a Estados Unidos y me lo trajo, pero me lo trajo en una caja, haz de cuenta, como de zapatos, ni siquiera era la caja oficial de Nintendo, que ahorita se cotizan pues, por mucho. Un NES que está en caja original te anda costando un buen Sí, dinero. no, una lana. Y fue curioso porque yo no me lo esperaba. De hecho, creo que mi único contacto con los videojuegos había sido en alguna revista o algo así, pero nunca había tenido la oportunidad de jugar antes personalmente un videojuego casero. Había jugado a los arcades, pero nunca así en casa. Y igual fue impresionante, ¿no? El tener el poder de tú controlar a un personaje desde la televisión. Sí, Porque estás de acuerdo que desde en esa época pues éramos de que la televisión sirve nada más para transmitir programas y no para controlar así sí. tu personaje. Bueno, a mí me tocó, yo tengo unos primos que son mayores que yo
y ellos tenían Atari. Y sí me tocó jugar con el Atari un poco, porque pues tampoco estaba muy chico y no le sabía. Pero sí, o sea, cuando llegó el Nintendo fue para mí, con decirte que me decían brinca y yo saltaba. Es claro. O el típico que le dabas el control desconectado, ¿no? A tu primillo Sí, chico. ¿verdad? Pudieron habérmelo aplicado mis primos y no me di cuenta, Sí. ¿verdad? No estoy seguro. Les voy a preguntar. Oye, pero sí, yo tuve el Nintendo y tuve el Nintendo con pistola, porque sé que había un amigo que él lo escogió con tapete, o no sé si así le tocó, pero el caso es que a él le llegó con el tapete, y pues ahí vamos a jugar, era un deporte, era un videojuego así como de olimpiadas, ¿no? Sí. Y ganaba el que más rápido presionara ahí con los pies. Que al final hacíamos trampas, ¿no? Pues le hacíamos con la mano. Bueno, a nosotros le hacíamos, acá nosotros le hacíamos ya con la mano con Sí. tal de ganar. Sí recuerdo haber jugado ese. De hecho, una anécdota curiosa, un vecino lo tenía y una vez fuimos a jugar a su casa, pero sus papás era de que lo tenían 15 minutos diario, le prestaban la consola y Sí. eran tres hermanos. Y estábamos nosotros ahí jugando y no me acuerdo si fui yo o alguno de los vecinos o los niños que estábamos ahí jugando tosió y en eso llegó la mamá. No, 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 ya como están jugando descalzos, pues nos hacían quitarnos los zapatos para jugar al tapetito. Ah, Pensó que no, ya se están resfriando, ya cálmala. Ya sí. nos quitó el videojuego y Y se acabó. se acabó. Sí, cierto, tenías que jugar descalzo porque si no el tapete se rompía, ¿no? Sí, es que era un tapete como de Twister, entonces había Sí. una parte de plástico que Y estaba tenía unos muy, sensores abajo, ¿no? muy débil, ajá. Bueno, eso fue por parte de los videojuegos. Otra tecnología que llegó en los 90 fue el VHS, que antes no sé cómo le hacían, ¿no? Para ver películas, Pues bueno, estaba Betamax, pero antes de eso, no sé, solamente en el cine, ¿no? sí, yo creo que sí, Ujú. ¿verdad? Entonces llegó el VHS y entonces llegó la manera de ver películas, o sea, ahora sí lo que tú quisieras era el Netflix de antes, ¿no? O sea, digo, tenías que ir a rentarlo, ¿no? Que esa es la otra, que podías rentar los VHS, ¿no? Yo recuerdo de los VHS, mi primer película creo que fue Jurassic Park, la que vi. ¿Tú cuál fue la primera que viste? Me recuerdo mucho ver Jurassic Park, pero en el cine, y lo recuerdo mucho porque justo había una Mercedes clase G, ¿no? Que salía en la Ah, uno. sí, Y salí yo del cine muy emocionado y pensando que me iba a salir un dinosaurio, no sé, estaba yo volteando para todos lados. sí. Y justo era cuando Cinépolis te daba los vasitos conmemorativos de la película y yo Sí. también, mi mamá me compró el mío y ya a diario me lo llevaba lleno de agua a la escuela también. Fíjate, del VHS me acuerdo mucho que a veces hasta se veía mal y ahí nos tenías, no sé si fue mi papá o literal metiendo un cotonete, y limpiando una pieza plateada de la VHS, de la videograbadora, abriéndole la tapita y tratando de limpiar para que se viera mejor. Ujú. Y bueno, pues el regresar los cassettes rebobinados, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí, el videoclub había unos regresadores de cassettes que tenían forma de cochecito. Sí. Entonces metías la cinta y ahí la única función era rebobinarlos. Sí, no sé por qué razón, porque podías hacerlo en la videograbadora, pero creo que se tardaba más, No, y aparte que había la leyenda, quién sabe si que sí es se cierto eso, no me descomponía. tocó comprobarlo. La pieza esa que decías que limpiaba tu papá era conocida como cabeza o Sí, cabezales. Y entonces cuando lo regresabas, como el cabezal no tenía en algunas versiones primerizas de los sí, reproductores, no había un mecanismo que retirara el cabezal. Y entonces mientras lo regresabas, se iba desgastando. Y así. decían que si lo regresabas en la propia videocasetera, tarde o temprano venía fallando la pieza esa. Sí, bueno, son cosas o leyendas urbanas o cosas que nunca pudimos comprobar, pero pues por eso estaban esas rebobinadoras, ¿no? Que tenías que terminabas de ver la película, sacabas el cassette y tenías que meterla en la rebobinadora, porque si no, pues como tú dices, te cobraban extra acá en el videoclub. Sí, y otra negocio que había también eran los típicos videoclubs que no solamente había blockbusters. Fíjate que aquí en mi ciudad, el primer blockbuster yo creo surgió, yo tenía como unos 15 años. Ya fue tarde, porque antes había puro videoclub local donde ibas tú y era como la tiendita de la esquina y ya agarrabas tu película y te la llevabas. Sí. Ah, fíjate, allá, bueno, a mí sí me tocó Blockbuster todavía con VHS.
Sí llegó a ver. Pero bueno, qué te parece si ahora pasamos a la tecnología de los noventas? Muy bien, vamos. Ahora en los noventas, pues ya llegó el CD. ¿Te acuerdas de los CDs todavía? Claro, del brinco de cassette a CD, fíjate, todavía me tocó mis primeros cassettes de cuando yo recuerdo que empezaba a escuchar música y precisamente en el Walkman yo tenía uno que tenía como un Pero ya eran plástico. Discman. Ajá, era pero regresándome un poco al Walkman, era uno que tenía un medio plástico y entonces según eso no era antiagua, pero te protegía por si Ah, sí. de Uno salpicaduras. amarillo. Ajá. Ajá, con gris. Y ya cuando vino el CD que cambié a Discman, el primerito que tuve que ni siquiera tenía anti-shock, ¿te acuerdas que ibas caminando y si Sí, brincaba el disco se movía y se, sí. se paraba la canción? Sí me tocó. Yo tuve el más sencillito y sí, como tú dices, a cada rato, cualquier movimiento, pues se cortaba la canción. Y tenía un primo que también tenía, él sí tenía, creo que tenía alguna especie de buffer, ¿no? Algo así. Ujú. Almacenaba unos segundos de la canción y si había algún brinco o algo, pues ya el corte, no había corte en en la canción. Esos estaban bien padres. Oye, ¿te acuerdas que había para limpiar CDs? ¿Realmente funcionaban esas cosas? No sé. Tenías que echarle un líquido, ¿no? Ujú. Y luego tenías que ponerle unas gotas en una especie de disco que traía como un cepillo, creo. Sí, Sí. era como una cajita en la que tú metías tu CD, pero primero lo rociabas. Y luego Ah, lo sí. metías ahí y tenía como un mecanismo que le dabas vuelta, pero quién sabe si funcionaba. Ya después de que estaba tan rayado el disco, ya... Ah, bueno, sí, cierto. Ese era para limpiar el disco como tal. Ujú. Pero había otro que tenía como que un cepillo, era un disco normal, pero tenía como que unos cepillitos, unas escobillas, y ese Ah, se lo sí, ponías para en limpiar el láser, claro. el láser Sí, 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 supuestamente, sí, sí. ¿no? ¿Te tocó de eso? Sí, no me acordaba, fíjate, ahora que lo mencionas, que una memoria, yo creo, porque pensándolo bien, pues, ¿de qué te serviría limpiar el láser a menos de que le pongas una huella? Sí. Ahí sí. Pero normalmente las fallas de los láseres ópticos, inclusive en consolas de generación PlayStation para acá que empezaron a salir discos, era el ajuste, tenía un pequeño potenciómetro que tú ajustabas para variar la señal del rayo y eso es lo que generalmente se desajustaba. Sí, son cosas que realmente tengo mis dudas si realmente funcionaban o no. Ujú. Pero bueno, ahora en los 90 también llegaron las computadoras personales. Llegó Windows 95 y Windows 98. Fue una cosa así que dio el boom, ¿no? Porque antes de eso, en los 80s, pues estaban las computadoras, pero tenían DOS. Si acaso llegó el Windows, el 3.1, que no sé si te tocó ese, pero bueno, ya era una interfaz gráfica, ¿no? Ujú. Pero ya en los 90 llegó Windows 95 y 98, que fue así como que el despegar de las computadoras personales. Sí, definitivamente a mí en la escuela me tocó manejar Windows 98. Acababan de cambiar el sistema de cómputo ahí de los salones y justo aprovechábamos varios compañeros ahí del salón a poner Doom en su tiempo Sí. y se armaban ahí buenas retas. Pero en lo personal, mi primer computadora vino con la basura de Windows Millennium. ¿Te acuerdas de ese? Ah, sí. Que cómo se quejaba la gente. A mí hasta eso no me falló, pero será porque la ocupaba para funciones bien básicas. No, nunca Sí. le exigí demasiado. Sí, ¿no? Porque el problema del Windows 95, pues sí, muy padre todo, la ventanita y todo, pero pues a cada rato te salía una pantalla de color azul con unas letras que ya ni recordamos, ¿no? Que algo así como System Error. Ujú. Y pues conectar las impresoras y todo, cada cosa tenía su propia conexión. El monitor, el teclado, el mouse. Algunas ni siquiera tenían mouse todavía, pero bueno. Oye, hablando del mouse, ¿te acuerdas que antes tenían la bolita mecánica que después de rato la tienes que limpiar porque salía toda llena de pelos? Sí, a cada rato la limpiaba. De hecho, me tocó estar en un trabajo donde limpiábamos computadoras y pues a veces era eso, ¿no? De que, oye, no funciona el ratón y ya le limpiabas el mouse y ya cobrabas ahí tus 100, 200 pesos. Y bueno, otra de las tecnologías que llegó, tenemos las consolas de Super Nintendo y de PlayStation. ¿Te acuerdas obviamente te acuerdas porque seguro te tocó jugar esas? Ujú. Sí, de Super Nintendo, fíjate que un compañero de la escuela, de la primaria, lo tenía y cada cierto tiempo nos íbamos a su casa saliendo de la escuela a jugar y el típico Street Fighter que pues, era mítico, ¿no? De la consola, también cuando destruías el carrito.
y las retas. Y había uno, no sé si te acuerdas, de básquetbol, nada, es que no me acuerdo exactamente el nombre, les mentiría, se los voy a investigar y los voy a poner aquí en post-edición, en postproducción. Que según eso había la leyenda que cuando cargabas el poder había un tiro extra Ah, sí. que salía el balón con fuego. Sí, sí. Y luego entonces lo pausabas y que coincidía con alguien que estaba sentado en el público y decían que era el diablo. Eso no me acuerdo. Pero sí, yo me acuerdo del Super Nintendo. Bueno, mis juegos favoritos fueron, o al menos así que me llegó a impactar, fue Street Fighter Sí, Street Fighter. y Mario 3. También, bueno, fueron bastantes, ¿no? Star Fox, Punchman, hasta Julio César Chávez tenía un videojuego de box. No, fue... Y de PlayStation, bueno, pues casi no me tocó. A mí me compraron Super Nintendo. No, yo de PlayStation, fíjate que fue el boom porque, bueno, Nintendo siempre fue muy cerrado en cuanto a la desarrollo de juegos en sus consolas y había muy pocos estudios que se atrevían a desarrollar juegos para Nintendo. Cuando llegó PlayStation y revolucionó la industria, haciendo que su código de desarrollo sea un poco más fácil, creo que estaba basado en Zen o algo así, ¿Ah, sí? los primeros juegos de Sony. Y aparte, pues bueno, ya cualquier estudio podía desarrollar casi que su juego en esa consola. Sí. No, pues por eso se volvió un boom. Y yo por eso me decidí a mi primer consola que yo compré, no con mi dinero ganado de mi sudor, pero juntando ahí mis Con tus domingos. domingos. Me fue el PlayStation 1. Y no, unas buenas divertidas. El Resident Evil 3 legendario, los Silent Hill, los Tony Hawk. No, eran horas de diversión. Me acuerdo que salíamos de la secundaria y nos íbamos a la casa de un amigo a jugar las retas de Tony Hawk. Y justo hace, ¿qué será? Unos 6, 7 meses acabo de comprar el remasterizado de los Tony Hawk. También ahí me pegué unas 2 semanas bien enviciado. Intenso. Recordando los viejos tiempos. Sí, no, definitivamente. Aparte que fíjate que salen los skaters de aquella época, pero ya como están actualmente, así Ah, ¿en ya, serio? sí, las texturas de la cara ya más grandes. Sí. Oye, bueno, se nos está pasando la tecnología más importante que llegó en los noventas, el Internet. ¿Cómo fue para ti el Internet en los noventas? Ah, claro, el internet, ¿cómo no? Yo recuerdo que iba caminando por las calles del centro aquí de mi ciudad y estaban repartiendo los de American Online, ¿no? Los discos para setear el internet en tu casa. Sí, yo también recuerdo eso. También allá donde vivía también repartían CDs de American Online. Aunque yo tenía un internet que se llamaba Todito. Ah, cara, la Todito Card, La me acuerdo. Todito Card, exacto, sí. ¿Qué esperas? Adquiere hoy mismo Todito Card. Que aún así se desconectaba, ¿eh? No era muy confiable la conexión. Se desconectaba si entraba una llamada, se desconectaba. Ah, porque pues antes la conexión de internet pues era de módem, ¿no? Era dial-up, tenías que hacer, bueno, el módem tenía que hacer una marcación al teléfono, y a realizar una llamada, ¿no? Que al final de cuentas te contaba como una llamada que habías hecho, ¿no? Aparte que tenías que tener contratado el internet. Oye, la Todito, tú la comprabas como de prepago y ya llegabas tú y te activaba el servicio, pero los de American Online que te daba el CD, ¿cómo monetizaban ellos? Creo que tenías que meter la tarjeta de crédito. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Yo me acuerdo que llegué y aventé el disco, creo que ni siquiera lo usé. Sí. Pero había gente que creía que por solamente el hecho de comprar el CD o que le dieran el CD ya iba a tener internet. Sí. Me incluyo. Yo también llegué a pensar, dije, no, ya con esto ya tengo internet. Y pues no. Eso fue hasta que tuve mi computadora personal, pero realmente cuando llegó el internet, yo iba a la biblioteca de la escuela o a un ciber. Bueno, empezaron a haber pocos ciber, pero ya empezaron. Pero realmente iba a la biblioteca de la escuela, ¿no? Me acuerdo abrir la cuenta de Hotmail. Bueno, me la abrió una persona que mi papá me llevó, no sé dónde lo conocía, era un estudiante de ingeniería y me llevó a abrir mi cuenta de Hotmail. Eso fue en el 97, yo no sabía y me dice, oye, ven para que te abra tu cuenta de correo electrónico. Y yo, ¿para qué es eso? No, pues te va a servir para que mandes correos y que quién sé qué. Y yo, no, pues no sé. Y luego me dice, ¿cómo quieres que sea tu cuenta de correo? Yo, pues Horacio. Y dice, no, pero Horacio tal y tu apellido. No, Horacio está bien, así nada más. Y no pude ser Horacio solamente, ya había varias personas adelante.
De hecho, mi Ya correo en la fila. electrónico es Horacio, es antes del 10. Pero sí, esa cuenta me la abrieron en el 97 y pues duré como un par de años sin usarla nada más. O sea, de repente entraba a ver qué onda, pero no, o sea, cada 6 meses cuando iba al ciber o algo así, cuando me acordaba, porque no, realmente no le daba uso, o sea, no tenía uso de esa cuenta. No, pues es que en ese tiempo que era, ¿para qué usabas el mail? Pues ni siquiera para pedir trabajo, porque pues No, ni en la universidad yo me acuerdo. ni spam. Exacto, ni spam había ahorita cada 5 segundos. Sí. Sí, tienes razón. Fíjate, yo mi primer cuenta de correo que recuerdo la hice yo en el ciber de la esquina de ahí de por mi casa. Y no recuerdo qué le puse. Porque ya después creé otra que esa es la que creo que hasta ahorita la tengo activa. La verdad no recuerdo, hace mucho que no la reviso. Pero esa primerita sí era de que la usaba, pues si acaso cada vez que me acordaba y luego me llegaban notificaciones, o bueno, más bien me llegaban correos, porque notificaciones en ese tiempo no había. Correos así de algunas páginas o sitios que visitaba que te pedían tu correo, me imagino que eran los inicios del spam y ya te spameaban ahí. Pero no era spam como ahora para venderte, era nada más como que como para validar o algo así Sí. que pusiste ahí como contacto tu correo. Y los primeros, yo creo que antes fue el correo electrónico fue el precursor así de lo que ahora conocemos como redes sociales o memes, no sé, porque antes, no sé si te acuerdas, había cadenas de correos donde se mandaba, no sé, bueno, te digo, como memes, los memes por lo general los mandaban en presentaciones de PowerPoint Ujú, sí. y videos cortos así de que cosas raras, ¿no? No sé, de un tiburón comiéndose algo, cosas muy bizarras, te las mandaban también por correo, pero eran clips muy chiquitos, ¿no? O sea, nada pesados. Y bueno, pues eso fue así como que fue los inicios del internet. Bueno, también las páginas, sí es cierto, deberíamos de hablar de las páginas y de los chats. Los chats, a mí mi experiencia, no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó una aplicación que se llama Mirk, o se llamaba, no sé si todavía exista. En ese Mirk había grupos o foros donde había gente de diferentes países y eso se me hacía bastante chido, ¿no? Pues, difícilmente pues tenías la chance de hablar con alguien de otro país y ahora sí lo podías hacer en foros y podías contactar a la persona en privado y todo eso. Y otra cosa que tenía el Mirk era que podías descargar canciones. Había grupos donde podías descargar canciones. Mm, No, en aquel entonces, bueno, no sé si era ilegal o no, pero pues podías descargar ahí debía canciones. de, pero pues era el área, la época gris del internet donde casi todo se valía. Sí, exacto. Sí, fue antes de Napster. Ujú. Sí, no, yo no recuerdo eso, pero sí recuerdo los grupos o las salas de chat que te metías y estaban divididos por conjuntos o segmentos. Tú le ponías ahí, no sé, de viajes o de algún tema en específico, te abría esa sala y ya de ahí podías mandar mensajes privados a los participantes de esa sala. Y antes las páginas de internet, ¿no? ¿Te acuerdas? Eran, eran páginas estáticas, ¿no? O sea, no tenían mucha información o la información que tenía, pues fácilmente se desactualizaba porque, pues, solamente que fueran cosas históricas, ¿no? Ujú. Pero, pues, antes no eran páginas muy, muy simples, muy sencillas. Sí, no, definitivamente. ¿Te imaginas ahora que existiera una versión de todo así, tipo HTML básico, de todas las páginas web? Estaría chido. No, olvídate, sí, para actualizarlas, pobre de las personas que Ya te... sé. Oye, pero ¿te imaginas una página con todos los recursos que tienen actualmente en la velocidad de los internets de aquella época? Sería Sí, no, interminable, nunca cargaría. constantemente se estaría actualizando. Sí. Bueno, pues de hecho, hablando, ahorita que hablamos de descargas y de actualización, otra de las tecnologías que estuvo en los 90, que llegó en los 90, es el formato MP3. ¿Te Ujú. acuerdas del formato MP3? Sí, claro. De hecho, justo el otro día estaba viendo un video que recopilaba más o menos la historia de cómo fue que desarrollaron el MP3. Y era muy interesante porque incluso como nosotros como usuarios, era de que tenías un CD con 12, 13 pistas, a lo mucho le cabían y llegó el MP3 y te cabían hasta 200, 250 Sí, dependiendo del bitrate que le ponías. Y sí, había unos muy fregados que ya nomás escuchaba puros ruidos si lo comprimías demasiado, pero sí. sí. Bueno, también llegaron con sus reproductores, ¿no? O sea, literal eran como unas tipo memorias USBs y la conectabas y podías
le ponías MP3 y la cargabas de archivos MP3. Que traían una pantallita, ¿no? Era un memory stick y traía una pantallita y ahí te servía para para subirle o bajarle al volumen y cambiar de track. Y bueno, a mí me tocó, no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó que compré un quemador de CDs. Después del que llegaron los MP3, no sé cuánto tiempo se tardaría en llegar eso de los quemadores de CDs. Y empecé a grabar de MP3 a CD, a disco compacto, no sé qué formato sea. Pero a mí me tocó grabarle mucho a mis papás y a tíos, porque por lo general en el coche, bueno, ya tenían los coches para CDs, pero no tenían para MP3, en aquel entonces todavía no. Despuésito llegaron los reproductores de estéreo con MP3, ¿no? Pero en aquel entonces no, entonces o el estéreo de casa, tú sabes, la cosa grande, el mini componente ese grandote. Entonces a mí me tocó grabarle mucho a tíos su música preferida. Entonces ahí está, no, ¿qué canción quieres? No, pues quiero esta, no, que quiero Hot Chocolate y que quién sabe qué, y que Olivia Newton-John y así, ¿no? Y me pedían ese tipo de canciones y ya les hacía... No, pues esta ya no te la puse porque ya no cupo en el disco, porque al final de cuentas, pues, seguía más o menos lo mismo, ¿no? Que eran como unos 12 a 15 tracks, ¿no? Sí, 15 ya era demasiado. Bueno, también dependiendo de la duración y del formato, el formato de compresión, pero sí, la mayoría eran de 15 más o menos. Sí, a mí me tocó hacer ese jale. No sé si a ti te tocó algo parecido. No, pero fíjate, ahorita que dijiste lo del coche, yo me acuerdo que el uso de estéreos en coches de agencia eran basicotes, ¿no? Traían de cassette y ya con eso si quieres. Sí. Entonces empezaron a vender uno, no sé si te acuerdas tú era como un tipo cassette que traía un cablecito con un jack de 3.5 que lo conectabas al Discman. Ah, sí, claro. A mí me tocó ese en mi primer coche que compré, pero lo utilizaba para el iPod, el primer iPod de primera generación. Pero bueno, luego ya hablaremos de eso porque ese ya es tecnología de los 2000. Ese ya es muy nuevo para nosotros, ya estamos... Sí. Oye, otra de las cosas que llegaron en los 90 fueron los celulares, no smartphones, los sencillitos, los de Nokia, los que tenían el juego de la viborita. Sí, claro. ¿Te tocó de esos? No, fíjate, Nokia no, pero yo tuve uno, híjole, no recuerdo la marca, híjole, me parece que es Sony, pero sí tenía tres features. Tenía el juego de la viborita, tenía lamparita y tenía agenda, pero creo que nada más te permitía hasta 10 contactos, algo así. Ah, sí, ¿verdad? Sí, cierto. Y era así como que, así era hacer la lista de que, pues, no me descuides porque si no te borro mis contactos, ¿eh? Sí. Y era pantalla así, como tipo Game Boy, era pues, binaria, ¿no? Era nada más numeritos así. Ah, la pantalla sí era como, ¿qué es? ¿Cuarzo líquido le dicen? Sí. Era gris. Sí, como un tipo LCD más o menos. Sí, exacto. Pero de los antiguos, no ahora las pantallas LCD que tenemos. Sí, no, nada que ver. Bueno, a mí sí me tocó tener, no sé si, bueno, a lo mejor no fue en los 90, pero fue en los 2000, pero sí me tocó tener esa tecnología de los 90. Y creo que era el Nokia 5110. Y me acuerdo mucho porque yo quería ponerle en modo vibrador y no podía. Para poder tener modo vibrador, tenías que literal cambiar la batería, porque la batería tenía un mecanismo con una pelotita que giraba, y eso era lo que hacía que vibraba el celular. Sí, ya recuerdo. De otra forma no vibraba. Aunque tú le pusieras modo vibrador, no vibraba. Entonces nada más podía tener timbre. Y si querías, pues tenías que ponerle ese, pero era más grande, más pesado y pues era un costo extra, ¿no? Lo único que sí me acuerdo haberle comprado fue la carátula, lo de enfrente, una carátula amarilla para hacerlo más llamativo. Porque ya ves que eran todos negros, pero el frente sí se podía quitar y se lo ensamblabas. Oh, fíjate, no, eso no me tocó. Los míos eran muy rudimentarios, era así grande que casi parecía que te habías traído el teléfono inalámbrico de tu casa. No, eso se me hace que, no sé, yo creo que esos los primeros celulares, ¿no? Que llegaron. Sí, de hecho hay varios videos musicales. El otro día estaba recordando una canción que se llama precisamente El Celular y sacan ese que dice, yo me siento como un ejecutivo de altura sacando mi celular. Pues un ejecutivo de altura no tiene figura sin su celular. Sí, no.
¿Quién lo diría, no? Que ahora ya cualquiera, es muy estandarizado el uso, ya cualquiera puede traer, casi casi. Bueno, ya pasamos a los 2000. Ya en los 2000 llegó las... Antes de los smartphones todavía estaban... podríamos entrar en la categoría de los BlackBerries y las asistentes personales. Ujú. No sé si te tocaría alguna de esas. Sí, yo tuve el Pearl, el BlackBerry, cuando recién llegó a México y eran difíciles de encontrar y aparte eran caros porque los planes de datos te los vendían por separado. Tú comprabas, aunque tuvieras plan de llamadas, Ah, sí. tenías que comprar el paquete de datos aparte y era limitado. Si te los gastabas en cierto tiempo, ya valías, ya se te quitaba el internet. Y me acuerdo mucho porque tenía la bolita así como tipo mouse que era para navegar a través del teléfono Ah, y yo sí. estaba en la universidad. De repente que nos preguntaba algo el profe, pues era extraordinario que alguien trajera una de esas y nosotros lo buscábamos en internet y luego le dábamos la respuesta y todos se quedan así, ay, ¿cómo lo Wow. hicieron? Ah, no, qué padre. No, a mí me tocó las asistentes personales porque a mí me gustaba, antes me gustaba mucho más la tecnología y me regalaron una que se llama Rolodex, que en aquel entonces Rolodex era literal era donde metías las tarjetas, y eso lo vine descubriendo ya después. Era donde metías las tarjetas y las ordenabas por orden alfabético, pero creo que tenía unos botoncitos, la maquinaria esa tenía como que un mecanismo y cuando le picabas, no sé, a la C, te traía las tarjetas que tenían la letra C. Ujú. Entonces estaba super nice. Pero bueno, sacaron esa como que asistente personal y tenía para almacenar teléfonos. Y digo, yo estaba así como que encantado, tenía 10 teléfonos nada más, ¿verdad? Sí. El de mis tías y ya. Pero sí, me acuerdo de esa y me acuerdo mucho la que me sorprendió, que creo que fue así, ya cuando salió con internet fue así como que wow, porque tenía una antenita, eran las Palm, no sé si te acuerdas de las Palm. Sí. Venían con un lapicito así de plástico y eran así como que touch, ¿no? Pero eran grises, o sea, era así como si estuvieras dibujando en esa de niños que hace las perillas. Ujú, sí, ¿cómo se llama este juego de las perillitas, no? Que vas girando hacia la izquierda y la derecha y vas Sí, dibujando líneas, sí. exacto. Haz de cuenta que esa era la pantalla y dibujabas así las notas que hacías, ¿no? Y bueno, sí tenía así como que un tecladito para guardar teléfonos y guardar notas, pero no, hombre, para meter una nota así grande de, no sé, hacer todo el mandado, pues olvídate, te tardabas un chorro. No, fíjate, yo regresándome un poco, me acuerdo de mi primer Nokia, que no fue smartphone, pero traía transferencia de archivos por Bluetooth y por infrarrojo. No Ah, sé, sí. ponías los dos dispositivos así en infrarrojo, pero los tenías que poner bien cerquitas. Y Sí. entonces pasabas fotos o lo que sea, pero se tardaba una eternidad en pasar allí. Sí, así es. Bueno, pues ya que estamos aprovechando, pues hablando de celulares, en el 2000 también llegaron los smartphones. Ujú. Sí, ese ¿Cuál fue sí. tu primer smartphone? Mi primer smartphone fue, yo creo, ese, el Pearl. Mm. Porque antes de ese tuve un Sony Ericsson 80 y... Híjole, no recuerdo el modelo, se los voy a poner aquí en edición. Pero me recuerdo mucho ese teléfono porque me gustaba que traía un adaptador como de bocina. Entonces me lo llevaba a la universidad y yo iba escuchando así en los pasillos Ah, sí. música con la bocinilla que sonaba bastante bien. Eran unas bocinitas cuadradas así, chiquitillas. Ah, a ver si luego me compartes la imagen porque no sé cuál es. Sí, ahí en postproducción les voy a poner el modelo y creo que por ahí lo debo de tener todavía. Ah, no te creas, ese lo vendí. Sí. Me acuerdo que lo vendí y me arrepentí porque dije, híjole, yo suelo tener varios teléfonos. De hecho, por ahí en mi caja de mis recuerdos debo de tener mi primer, o no, más bien mi segundo smartphone, que fue un Galaxy S1, Ah, ya, sí. el primerito de la dinastía de los S. Bueno, a mí me tocó el Nokia. Mi primer smartphone fue un Nokia, el que tenía Windows, con Windows Phone, con una cámara que tenía creo que 40 megapíxeles. No, era un celular así grandote, grandote. Este, pero estaba muy padre, me gustaba mucho por eso del Windows Phone porque tenía así unos cuadros bien grandotes. Ujú. Y pues no, para escuchar música yo utilizaba el iPod, entonces no, nunca me incliné en aquel entonces por tener un iPhone, ¿no? Que creo que llegaron. A lo mejor se tardaron un poquito en llegar, pero
A mí no me llamó la atención porque yo ya tenía mi iPhone para escuchar música, mi iPod, y acá tenía mi celular Nokia con su camarota de 40 megapíxeles. Sí. Bueno, pues otra de las tecnologías que llegó en los 2000 fue Facebook, Twitter y YouTube. O sea, ya empiezan a llegar las redes sociales. Pero antes de eso, ¿te acuerdas de Metroflog y todas las Ah, redes sí. sociales que antecedieron? Yo me acuerdo, en ese tiempo empecé a salir con una chava y era bien de que, ay, agrégame Metroflog y mi muro y la Sí. madre. Y yo siento que, bueno, en ese tiempo cuando llegó Facebook fue una revolución completa porque te daba opciones que las otras no tenían de agregar amigos, incluso de ir posteando en los muros de las otras personas. Se volvió bien popular así de que te dejaban recaditos en el muro de que, ay, hola, ¿cómo estás? Bien básico. Sí, no sé si te acuerdas de uno de los precursores de las redes sociales. Era una página donde te metías y ponías tú el nombre de tu escuela. Bueno, primero país, luego ciudad, bueno, estado, ciudad, y luego te aparecía como que el nombre, una lista de nombres de las escuelas, y por lo general apareció una lista muy grande, entonces estoy seguro que había casi todas. Y luego aparte ponías el año en que estudiaste en esa escuela. Y una vez que ingresaste todo eso, ingresabas, bueno, tu correo, tu nombre y tu correo, te aparecía, entrabas como que en un bucket, ¿no? En un grupo, y te aparecía en ese grupo, si había alguien más. Y pues esa página la podías visitar varias veces después para ver si nada más, si eras el único en la lista, pues te esperabas, ¿no? Tenías que revisar a lo mejor la siguiente semana o un mes después, porque a mí me tocó que había una persona y esa persona creo que no la conocía en ese grupo, y entonces dije, no, pues me espero. Volví a revisar como a las 2, 3 semanas y me tocó ver amigos que conocía de la primaria, ¿no? Que pues como antes no había redes sociales, les perdí la pista. Sí, era toda una novedad. Fíjate, no me tocó, pero algo así empezó Facebook, ¿no? Empezó a nivel universidad Sí. y poco a poco fue creciendo. Y algo así me pasó con Facebook, pero recientemente con eso de los grupos empezaron a organizarse varios de la prepa y como que, "Ay, vamos a juntar", pero gente que ni siquiera yo lo tengo agregada como amigos, pero coincidimos ahí y ya después hicieron una reunión también de pura generación de nosotros que ya teníamos años que no nos veíamos. Sí, creo que eso fue lo que hicimos cuando recién llegó Facebook, ¿no? Buscar a nuestros amigos de la primaria y secundaria que no les habíamos perdido la pista, ¿no? Y competías a ver quién tenía más amigos en Facebook. Sí, y ahora creo que es al revés, ¿no? Ahora a ver quién elimina más. Oye, y de YouTube, no sé si te acuerdas, yo no me acuerdo, yo me acuerdo que ni siquiera alguien me dijo de YouTube, pero no sabía ni qué exactamente qué era YouTube. No, fíjate, yo, ahorita que me preguntas, yo creo el primer video de YouTube que vi, no sé, ha de haber sido alguna broma o algo de Edgar se cae, no sé. Sí, es lo que te iba a decir. Creo que yo también el primer video que vi fue el de Edgar se cae y no estoy seguro si fue también el de Black Eyed Peas, el de My Homes, que fue así como que wow, con Fergie. Sí, sí me acuerdo de ese video, que fue en el 2002, ¿no? Ese video. No me acuerdo, pero si no fue de los primeros que vi, fue el primero. Fíjate cómo ha pasado el tiempo ahorita que en YouTube encuentras hasta cómo hacer lo que cualquier cosa que se te ocurra ahí la encuentras. Sí, Y encuentras este podcast, por cierto, síganos. también. Oye, ¿y el comercio electrónico? ¿Te acuerdas de Amazon y de eBay? Bueno, pues Amazon todavía sigue vigente más que nunca. Sí, fíjate que eBay nunca llegué a usarlo como tal, pero sí los inicios de Mercado Libre cuando todavía era muy parecido a eBay. Aquí en México que vendía ahí, ¿qué vendí? Vendí unas llantas de una patineta y de hecho le dije hasta a mi mamá que me ayudara para empaquetarlo y todo, enviarlo y todo. Y fíjate que estuvo Ah, bien. tú las vendiste. Sí, sí, sí. Yo creo que eso fue mi primera venta en línea que recuerdo. Y era que pagabas y hacías el envío contra entrega. No era como ahora que tú tenías que pagar el envío en Mercado Libre. Ahí le decías al comprador, no, pues mira, te va a costar tanto. Tú pagas el envío contra entrega Sí. o me depositas lo del envío y yo lo pago. Ah, sí, 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 sí. Y ahora no, ¿verdad? Ahora ya. No, ahora ya en Mercado Libre tienen políticas de
Si el producto cuesta más de 299 pesos, estás obligado a tú como vendedor pagar el envío. Y si no, tienes la opción de que el comprador lo pague, si cuesta menos de eso. Ah, ok. Fíjate que yo me acuerdo de Amazon y lo primero que compré fueron DVDs. Fueron temporadas de Malcolm, Doctor House, pero en aquel entonces no tenía tanta variedad como tiene ahora. Y creo que venían de Estados Unidos, porque sí se tardaba la entrega un poquito. Ujú. En la aduana ahí, en lo que De revisan aquí todo que el... llegaban. Y eran más que todo DVDs. Porque me acuerdo que una vez que pedí unos tenis, me enviaron un correo la persona que me los vendió de que había problemas en la aduana, entonces que había que pagar un cargo extra. Entonces, en aquel entonces era un poco más difícil. Ahora no, ahora ya consigues los tenis ya. Ujú. Creo que, o sea, sí te aparecen cosas cuando te avisa cuando son tarifas de importación y así, pero ya nada que ver como antes. Sí, no, pues es que el volumen de cosas que llegan, yo creo, ya lo sobrepasa. Y bueno, pues eso es de la lista que traigo, ese es lo último de la tecnología de los 2000. No sé si quieras, mencionamos ahora la de los 2000, 2010. Podemos hablar en general, pero pues por mencionar algunos están los drones, blockchain, está asistentes virtuales como Alexa, como Siri, Sí, de los más populares. realidad aumentada y inteligencia artificial. Que bueno, eso es lo que ahorita está pegando, ¿no? Sí, de hecho, estamos planeando también hacer un podcast específico de inteligencia artificial, así es que espérenlo. Pero sí, yo creo que en la última década fue cuando más avanzamos en cuanto a cuestión tecnología, que ya es incluso hasta difícil llevarle track de qué fue, en qué año, y sobre todo lo vemos ahorita en los smartphones que cada año sacan un modelo nuevo. Y hay veces, como el último iPhone, que ya muchos lo criticaron por no traer gran novedad. Sí. Pero bueno, los asistentes estos virtuales, que, por ejemplo, de Siri, no sé qué tanto lo usas tú. Yo, por ejemplo, lo uso para cuando estoy cocinando y le pongo un temporizador. Ujú. A veces es más fácil decirle al asistente que le ponga el temporizador que estarle ahí buscando en el scroll poniéndole el temporizador. Ujú. Sí, es que es, bueno, en mi caso este uso de asistentes, yo que tengo el de Amazon, es muy cotidiano su uso, pero es más hecho que crear rutinas y que se ejecuten solas para no estar hablando tampoco a la bocina diario o simplemente ya como un solo comando que haga varias cosas. Ya para cuando te vas a dormir o cuando sales de casa o cuando llegas que prenda las luces o no sé. Pero también, bueno, ya involucras más sistemas de domótica que son las luces inteligentes y todo, que ya cada vez es más accesible. De Sí. hecho, fíjate que yo tengo aquí en casa unos focos que me costaron relativamente baratos, vienen de China esos. Ujú. Y lo único malo o la diferencia a comparación de los de Philips, que son high-end de su segmento, pues es la luminosidad que producen los Philips. Evidentemente, pues se iluminan más. Y los RGBs, pues tienen mayor variedad de colores. Ah, fíjate que me quedé pensando yo en qué más utilizo el asistente personal y pues no. ¿Es a veces acaso preguntar conversión de peso a dólar, alguna de libras a kilos o algo así? Ujú. Y nada más, pero... Y en el caso de los drones, pues ay, me he quedado con ganas de comprar, pero no, todavía no me animo a comprar uno. Sí, yo siento que estoy muy medio güey todavía y lo estrellaría en la primera. Sí, yo también. Y luego para pagar un buen dinero, pues no. Hay unos baratillos que, bueno, también es más fácil que los termines chocando porque no tienen la tecnología ni los sensores que tienen los de gama alta, que evita que choquen precisamente. Sí. Y en el caso de la inteligencia artificial, ¿ya empezaste a usar qué? ¿ChatGPT? No, fíjate, no estoy todavía en fila, no me llega todavía mi acceso. Ah, Para los que quieren, pues pónganse las pilas y ahí pónganse en su nombre y les va a llegar el acceso próximamente. pues yo me inscribí, bueno, no, me registré y le he estado haciendo preguntas, pero pues sí, digo, preguntas muy básicas, ¿no?
Lo que lo está probando toda la gente, ¿no? De que hazme un texto de una hoja de esto, ¿no? A veces le digo, a ver, ¿cómo le diría a mi jefe que hoy me siento mal y no quiero ir a trabajar? Como Sí, te lo hace. una receta de cocina. Fíjate, una receta de cocina no sé si la pueda hacer. Estaría bien. Digo, supongo que de las que ya tiene almacenadas, pues sí, ¿no? Pero que se invente una receta de cocina. Bueno, eso ya lo dejaremos Para el podcast de IA. Sí. Bueno, otra de las tecnologías más recientes es lo de blockchain, que yo lo único que lo he escuchado es en los bitcoins. No sé si tú, digo, yo no uso bitcoin, no he comprado bitcoin ni nada. Bueno, en la empresa tuvimos un diplomado de blockchain que duró unos 3 días y pues es una tecnología más que simplemente se basa en cadenas, links de datos y está precisamente fundamentada o más bien usada mayormente en las transacciones de criptomonedas. Y pues simplemente como no están centralizadas, lo único que hace esta tecnología es ir armando bloques de datos que certifican todas las transacciones que hay en la cadena de cierta criptomoneda. Pero sí, yo creo, hablando del futuro, ¿tú qué opinas? ¿Que las criptomonedas lleguen a ser una currency válida, aceptada globalmente, o simplemente se queden como algo fuera del sistema financiero, como para las megaballenas tengan ahí sus millones sin pagar impuestos? No, yo no estoy seguro que las criptomonedas lleguen a reemplazar el dinero como lo conocemos ahorita. No me arriesgaría, no tengo la certeza. No, aparte no creo que los gobiernos les convenga tener tanto dinero fuera de su sistema financiero. Sí. Bueno, ya entraríamos en teorías conspiranoicas, pero Sí, no, amigos, no, nosotros estamos a favor de ustedes, en contra de todos. No nos cierren el canal, por favor. por favor. ¿Y qué más? Bueno, ya por último tenemos la realidad aumentada. Ujú. No sé si has usado o has visto algo de esos de los Google Lens. Sabemos que Facebook también va a sacar su realidad virtual. Inclusive Apple creo que va a sacar un casco. Pero bueno, son cosas que apenas vienen. ¿Sabes cuál es el problema? Principalmente hablando del meta de Facebook. Lo han criticado mucho porque justo en el lanzamiento que hicieron, o bueno, en el anuncio del lanzamiento, decían que no, que ya estaba casi listo, pero los avatars no tenían ni siquiera piernas. Y le criticaron mucho que uno de los principales sponsors del meta de Facebook es Nike. Y le digo, ¿cómo los avatars no van a tener piernas si Nike es su patrocinador? No, pues no. Entonces ya después anunciaron como 2 días después, no, ya les pusimos pierna, ahora sí a los avatars. Y con tenis Nike. Con tenis Nike. No, pues yo en realidad no he usado nada de esa tecnología. Espero a que venga y pues ya tendremos opinión al respecto. Así es, pues ya estaremos comentando a ver qué tecnologías nuevas llegan. A lo mejor llega algo interesante y lo estaremos aquí al canal revisándolo en vivo con todos ustedes. Así es, pues espero que les haya gustado este podcast. Igualmente, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Este fue el tema del día de hoy en su podcast Generacionados. Y pues nada, pues nos despedimos. Muy bien, fue un placer como siempre. Gracias a todos. Esperen el próximo podcast la próxima semana. Adiós.